En una mañana fría y silenciosa de Navidad, Augie Wren caminaba sin rumbo por las calles de Brooklyn, con las manos hundidas en los bolsillos de su abrigo y el aliento visible en el aire helado. La ciudad, normalmente ruidosa y caótica, parecía sumida en una extraña calma, como si el mundo entero hubiera decidido tomarse un descanso para celebrar un día que a él, en realidad, no le concernía demasiado. Su jefe estaba de viaje en Florida, y como no tenía familia cercana, ni planes con amigos, Augie se había despertado con la sensación de estar más solo que nunca. En su apartamento, entre latas vacías y periódicos viejos, una cartera olvidada desde el verano anterior reposaba sobre un estante de la cocina, cubierta por una fina capa de polvo. No la había devuelto a su dueño, ni siquiera se había molestado en llamar a la policía. Pero algo en aquella mañana, quizás la ausencia de distracciones, quizás el peso de la soledad navideña, lo impulsó a tomarla entre sus manos y leer, una vez más, el nombre del joven, cuya identidad contenía Robert Goodwin. Augie recordó el día en que la había encontrado. Un muchacho torpe había intentado robar libros de su tienda, y al salir corriendo se le cayó la cartera. En su interior no había dinero, solo un carnet de conducir y unas cuantas fotografías que mostraban a un chico de rostro amable, envuelto en una vida que parecía haberse desmoronado sin previo aviso. Una imagen lo conmovió especialmente: Robert abrazando a una mujer anciana, probablemente su abuela, con una sonrisa que ya no tenía cabida en el mundo actual. En ese momento, en lugar de entregar la cartera a la policía, Augie decidió guardarla, no por maldad, sino por una extraña compasión que no supo explicarse del todo. Y ahora, en plena Navidad, con el estómago vacío y el ánimo más bajo de lo habitual, Augie tomó una decisión inesperada. Devolvería la cartera personalmente. No tenía nada mejor que hacer, y al menos le daría un propósito a la jornada. Caminó durante casi una hora, perdido entre los bloques idénticos del complejo habitacional de Burrum Hill, hasta que finalmente encontró el edificio indicado. Subió por una escalera mal iluminada y llamó al timbre del apartamento de Robert. Tras un largo silencio, la puerta se abrió lentamente, revelando a una anciana ciega de semblante frágil, envuelta en un chal descolorido. Al oír la voz de Augie, ella preguntó si era su nieto Robert, y sin pensarlo, él respondió que sí. Aquello no fue un engaño calculado, sino un acto instintivo, casi instintivo y humano a la vez. La mujer, cuyo nombre era Ethel, lo abrazó con una intensidad que delataba años de espera. Augie, conmovido y confundido, la dejó creerlo. Entraron juntos al apartamento, un espacio pequeño y desordenado, donde el polvo y la humedad competían por el dominio del lugar. Augie notó inmediatamente la ausencia de cuidado, pero también una especie de calidez residual, como si el cariño de Ethel hubiera impregnado las paredes. Ella le hablaba con alegría, preguntándole por su trabajo, su novia, sus planes de futuro. Y Augie, en lugar de corregirla, alimentó la ficción con mentiras suaves. Él le contó que trabajaba en una tienda, que pensaba casarse, que todo le iba bien. Cada mentira era pronunciada con una ternura inesperada, como si al decirlas estuviera protegiendo no solo a Ethel, sino también una parte de sí mismo. Cuando el hambre los asaltó, Augie se ofreció a ir al mercado cercano. Compró un pollo asado, sopa, ensalada de patatas, chocolate y hasta una botella de vino para acompañar la comida. De vuelta en el apartamento, prepararon juntos una especie de festín navideño improvisado, y mientras comían, el vino los hizo reír y compartir recuerdos que no les pertenecían, pero que en ese momento sonaban verdaderos. Ethel hablaba de su niñez en el Bronx, de su marido, ya fallecido, y de cómo había criado a sus hijos sola. Augie escuchaba en silencio, asintiendo, riendo en los momentos adecuados. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió útil, incluso necesario. Más tarde, mientras Ethel dormitaba en su butaca tras el almuerzo, Augie fue al baño. Fue entonces cuando vio algo inesperado. Apiladas contra la pared,
Aún en sus cajas originales, había varias cámaras fotográficas de alta gama. Era evidente que pertenecían al verdadero Robert, y que probablemente habían sido robadas. Augie, que jamás había robado nada en su vida, ni siquiera aquel día en que persiguió al muchacho, sintió una extraña atracción por una de esas cámaras. Sin meditarlo demasiado, tomó una y la escondió bajo su abrigo. Minutos después, Ethel seguía dormida, respirando con calma. Augie dejó la cartera de Robert sobre la mesa del comedor. Escribió mentalmente una despedida que sabía que ella jamás leería, y se marchó sin hacer ruido. Afuera, la nieve comenzaba a caer, cubriendo lentamente las huellas que había dejado en la acera. Caminó de regreso a su casa con la cámara bajo el brazo, sintiendo un extraño peso en el pecho, una mezcla de culpa, alegría, tristeza y asombro que solo los días verdaderamente excepcionales pueden provocar. Meses después, incapaz de usar la cámara por la culpa que sentía, Augie decidió devolverla. Regresó al mismo edificio, tocó el mismo timbre, pero esta vez la puerta la abrió un desconocido. Ethel ya no vivía allí. Nadie supo decirle que había sido de ella. Supuso, con una tristeza resignada, que había fallecido. Esa Navidad había sido su última, y él, sin saberlo, le había regalado un día de felicidad simulada, pero real en su efecto. Con el tiempo, Augie superó su culpa y comenzó a usar la cámara, no para retratar fiestas, paisajes o retratos posados, sino para documentar una esquina de Brooklyn, día tras día, durante años. Se convirtió en su obra, en su forma de meditar sobre el paso del tiempo, sobre la repetición, sobre la vida que transcurre sin que casi nadie se detenga a observarla. Cada mañana, a las 7 en punto, Augie se paraba en la misma acera y tomaba una única foto en color. El resultado era una colección de miles de imágenes casi idénticas, en las que, sin embargo, se podía leer la historia entera del mundo. Cambios de estación, rostros recurrentes, días de lluvia o de sol, silencio o bullicio. Augie jamás volvió a ver a Ethel, pero su recuerdo permaneció con él como una suerte de brújula moral ambigua. Había mentido, había robado, y aún así, había hecho algo que, en el fondo, parecía noble. Su historia, contada años después a un escritor que no sabía qué escribir para Navidad, se volvió un cuento. Y aunque el escritor dudó de su veracidad, comprendió que, en cierto modo, no importaba si era cierta o no. Lo que importaba era que alguien la había vivido como verdadera, y que, al compartirla, la había hecho real para otros. Así, en medio de una ciudad que jamás duerme del todo, Augie Wren siguió fotografiando el tiempo, convirtiendo un gesto de impulso en una obra de arte, y una mentira navideña en un acto de humanidad imperfecta, pero profundamente sincera. Gracias por acompañarme y ver el video. Si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal. ¡Feliz Navidad!